Muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos a otra reunión, entre comillas, de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Eh, Bienvenidos todos. Esperamos que estén bien ustedes de salud y sus familias también. Temporalmente estamos reuniendo de esta forma hoy por un contagio entre nosotros de coronavirus y queremos amorosamente cuidar de todos los hermanos y amigos de la iglesia. Entonces nos vamos a hoy a reunir de esta forma, pero Dios mediante, siendo la voluntad del Señor, esperamos otra vez reunirnos en persona, comenzando la próxima semana. Por favor, siéntanse libres de compartir el enlace de esta reunión y de YouTube con sus amigos, familiares, vecinos y con quien ustedes desean para que puedan escuchar las buenas nuevas del Señor. También queríamos anunciarles que eh, la iglesia sigue teniendo sus reuniones de oración los días jueves a las 6:30 de la noche para orar al Señor en la oficina de la iglesia por la calle 16. Si está más interesado, también podemos darle más información. Y también los grupos de discipulado de hombres y mujeres continúan. Entonces, por favor, pónganse en contacto con el pastor Alejandro o conmigo para darles más información de las reuniones que tenemos para discipularnos y seguir al Señor, porque esa es nuestra misión como iglesia, discipular, hacer discípulos y hacer discípulos del Señor Jesús. Esperamos que todos estén bien de salud. También si desean ofrendar, pueden hacerlo usando la CEL, usando el correo de info@ibsgdc.com. Son todos los anuncios que tenemos por ahora y como había dicho, siendo la voluntad de Dios, esperamos volver a reunirnos la próxima semana. Hoy tendremos un tiempo de oración para orar juntos y también para escuchar la predicación del libro de Ruth. Gracias al Señor, en las últimas semanas hemos aprendido mucho del libro de Ruth, de la mano de Dios, en nuestra bendición, en nuestras vidas, y ha sido un libro muy edificante. Hoy tendremos un resumen de ello y la próxima semana comenzaremos una serie de predicaciones acerca de el canto del Mesías, algunas partes de la escritura que son de adoración por el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que había de venir y que ya ha venido por nuestra salvación. Con estos anuncios, entonces, vamos a comenzar este tiempo de adoración leyendo el Salmo 145. Por favor, vayan a sus Biblias al Salmo 145 y después vamos a orar juntos. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre y siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Todas las generaciones celebrarán tus obras y darán a conocer tus grandes proezas. Hablarán de tu gloria y majestad, y yo proclamaré tus hechos maravillosos. Reconocerán el poder de tus sublimes obras, y yo daré a conocer tu grandeza. Divulgarán el recuerdo de tu inmensa bondad, y a grandes voces dirás que tú eres justo. El Señor es compasivo y lleno de ternura, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. Señor, que toda tu creación te alabe, que te bendigan todos tus fieles, que proclamen la gloria de tu reino, que den a conocer tu poder, que conozcan todos tus hechos poderosos y la gloriosa majestad de tu reino. Tu reino es un reino de todos los siglos. Tu dominio durará por todas las generaciones. Tú, Señor, levantas a los que tropiezan y reanimas a los que están fatigados.
Todos fijan en ti su mirada y tú les das su comida a su tiempo. Cuando abres tus manos, colmas de bendiciones a todos los seres vivos. Tú, Señor, eres justo en todo lo que haces y todo lo haces con misericordia. Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Tú respondes a las peticiones de quienes te honran. Escuchas su clamor y los salvas. Tú, Señor, proteges a los que te aman, pero destruyes a los malvados. Señor, mis labios proclamarán tu alabanza. Que la humanidad entera bendiga tu santo nombre, desde ahora y para siempre. Amén. El Señor es bueno y misericordioso, es lento para la ira, es grande en misericordia, se compadece de toda su creación. Y sabemos que en medio de las dificultades que puedan venir por cualquier virus o cualquier enfermedad, el Señor siempre está en su trono y siempre se compadece de nosotros y cuida de nosotros. Entonces vamos a orarle a nuestro Señor, que es nuestro refugio, nuestra fortaleza y en quien confiamos. Oremos al Señor. Amado Padre, te agradecemos por este día en el que nos permite, Señor, reunirnos de esta forma virtual, Señor. Te agradecemos por todas tus bondades, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, eres santo y bondadoso con nosotros, Señor. Te damos gracias por concedernos descanso y vida, Señor, por poner el aliento de vida en nosotros hoy y por darnos la capacidad de poder permanecer en contacto de esta forma, Señor, y de también permanecer continuamente en contacto contigo, porque nos has adoptado como hijos tuyos por la sangre de Jesús, Señor. Señor, te alabamos porque tú eres grande, Señor, y porque haces grandes obras, porque toda la creación te alaba y porque no hay nada ni nadie tan grande como tú, Señor. Tú eres el Dios vivo y verdadero a quien adoramos y a quien amamos, Señor. Te alabamos por tu protección, porque cuidas de nosotros y porque así estemos enfermos o estemos sanos, Señor, tú siempre obras todo a nuestro favor y nos ayudas en cada momento, Señor. Te alabamos porque no hay nada que pase, Señor, en toda la creación que no ocurra sin tu soberano control, Señor. Sabemos, Señor, que todas las cosas tú las obras para bien y que tú estás en control de todo lo que pasa en cada rincón de la tierra, Señor. Te alabamos por tu cuidado por nosotros, te alabamos por tu amor y por tu gracia, Señor, porque eres lento para la ira y porque eres grande en misericordia, porque no nos tratas como merecen nuestros pecados, sino que nos das tu perdón y tu salvación, Señor. Te alabamos y te agradecemos porque, como hemos visto en el libro de Ruth, Señor, tú provees para aquellos que te aman y te temen, Señor. Te agradecemos porque también has provisto para nosotros el pan de cada día, un techo sobre nuestras cabezas. Pero más allá, Señor, de estas cosas que necesitamos y que tú sabes que necesitamos, te agradecemos porque proviste para nuestra mayor necesidad, que es Jesucristo. Te agradecemos, Padre, porque nos amaste de tal forma, porque tú eres bueno y misericordioso, que enviaste a Cristo Jesús, a tu Hijo amado, para que Él se encarnara y tomara la forma de un hombre como nosotros, y estando en condición de hombre fuera obediente y se humillara hasta el punto de muerte y muerte de cruz. Te agradecemos porque nuestro Señor Jesús nos amó y tomó nuestro pecado en su cuerpo en la cruz y derramó su sangre para que por ella fuéramos lavados y perdonados. Y te agradecemos, Señor, también porque Jesús perdonó nuestro pecado y también resucitó de entre los muertos victoriosamente, para que tengamos hoy la esperanza de vida eterna contigo, Señor, para que podamos confiar de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por limpiarnos de nuestro pecado,
por la provisión de salvación en Cristo y por tantas misericordias, Señor, pero Cristo siendo la primera de ellas, Señor. Gracias por Jesús, nuestro amoroso Salvador, quien vive y reina para siempre. Gracias por la redención que tenemos en Él, porque Él nos compró al precio de su sangre, porque tenemos vida eterna con Él, Señor. Te alabamos por sus conquistas, por su grandeza y por todo lo que Él hace a nuestro favor. Señor, también queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Confesamos, Señor, que no siempre en esta semana que ha pasado, Señor, hemos sido lo que debemos ser para ti, Señor. Te pedimos perdón por cuando no te hemos alabado como tú mereces ser alabado. Te pedimos perdón, Señor, por cuando no te hemos dado el lugar que tú mereces. Te pedimos perdón, Señor, por cuando pudiendo predicar el evangelio no lo hemos hecho. Te pedimos perdón, Señor, por las formas en que hemos quedado cortos de tu gloria. Confesamos nuestros pecados, Señor, como iglesia y también a nivel individual, sabiendo que tú conoces nuestros corazones, Señor. Pedimos que por favor perdones los pecados que hemos cometido en contra tuya, Señor, y que nos des también la gracia para arrepentirnos, Señor, y para ponerte a ti primero en todas las cosas y hacer las cosas que a ti te agradan, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú perdonas nuestros pecados por la sangre de Jesús, Señor, y te pedimos tu gracia para arrepentirnos y no cometerlo más, Señor. Señor, también queremos suplicarte, por favor, por la salud de los hermanos de la iglesia y de los amigos de la iglesia. Te pedimos que, por favor, protejas a cada miembro y amigo de la iglesia para que nadie se contagie de coronavirus y que, por favor, Señor, protejas a cada persona con la que interactuemos, Señor, para que este virus no se siga esparciendo, Señor. Te pedimos también, Señor, que por favor ahora esta nueva variante que está afectando a tantas personas alrededor del mundo, Señor, sea algo que cese y que esta humanidad pueda regresar, Señor, a la normalidad, pero también, Señor, que podamos todos ver que tú tienes un propósito en esto que pasa, que todo tú lo estás usando para nuestro bien, pero sobre todo para llevarnos a Cristo, Señor. Como hemos orado antes, te pedimos que nos ayudes a reflexionar de lo frágiles que somos y de cómo la vida, Señor, depende de ti en todo momento. Ayúdanos a clamar a ti por misericordia, Señor, y lleva a muchos al arrepentimiento y a la fe, Señor, buscándote a ti, Señor, a través de las luchas que esto puede traer, Señor. Te pedimos tu misericordia y ayuda para aquellos que están enfermos en este momento, Señor. Te pedimos por sanidad para ellos. Te pedimos que por favor les concedas una recuperación de este virus, Señor, y que por favor, Señor, puedan estar bien de salud pronto, Señor. Oramos por aquellos entre nosotros, por aquellos, Señor, también alrededor del mundo. Te pedimos también, Señor, por esta nación. Sabemos, Señor, que hay mucho que se debate hoy en día acerca del aborto, Señor, en la Suprema Corte y en distintos lugares, Señor, del gobierno. Te suplicamos, Señor, que por favor tú frustres los planes de aquellos que quieran que el aborto sea permitido en este país, Señor, y en el mundo. Te pedimos que frustres esos planes y muchos puedan entender que la vida es sagrada y te pertenece a ti, Señor. Pedimos que por favor, Señor, estas leyes, algunas que están vigentes, Señor, no continúen, Señor, sino que el derecho a la vida se respete aquí, Señor, y en toda parte del mundo. Te lo pedimos, Señor, por favor, porque sabemos que tú tienes el control de todo y tú eres el último juez, Señor, a quien todos debemos dar cuenta, Señor. Te alabamos por todas tus bondades. Te pedimos, Señor, por las iglesias hermanas alrededor de nosotros. Pedimos por nuestra iglesia hermana en Sterling, Señor, pidiéndote que bendigas a esta iglesia, que bendigas a esta congregación y les ayudes siempre a estar unidos y centrados en ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la predicación en el libro de Ruth
Y te suplicamos, Señor, que podamos alabarte y conocerte más, Señor, en esta nueva predicación que nos guiará a la alabanza por la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, y en esta mañana nos ponemos en tus manos, agradeciéndote por la bendición de poder escuchar también tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a escuchar un mensaje del libro de Ruth por nuestro hermano y pastor Alejandro Molero. Gracias, hermano Juan. Bien, buenos días para todos. Y es un día diferente. Así que estamos en esta modalidad solo por esta ocasión, justamente por una exposición al virus, pero esperamos la semana que viene estar de regreso otra vez en nuestro lugar de reuniones habituales. Bien, durante estos últimos 2 meses hemos estado disfrutando de la predicación del libro de Ruth. Es una novela antiguo testamentaria muy corta, muy interesante, uno de los libros más fascinantes de toda la Biblia. Y hoy vamos a tratar de hacer un resumen de estos 4 capítulos de esta novela, de manera que cada uno de nosotros tenga en mente de qué se trata este libro y cómo podemos aplicarlo no solamente a nuestra vida diaria, sino también a nuestra predicación, a cuando compartimos el Evangelio de manera vívida, cotidiana en nuestra vida, que cada uno de nosotros se le inserte el libro de Ruth en la mente y pueda disfrutar, compartir el Evangelio también basado en el libro de Ruth. Hoy vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a ver un resumen de la serie que tuvimos en estos últimos 2 meses, pero también vamos a honrar al Señor por cómo Él usa su mano poderosa para nuestro bienestar y para su gloria. Así que vengan conmigo, por favor, al libro de Ruth. Es una novela corta de 4 capítulos apenas en el libro, en el Antiguo Testamento. Y mientras ustedes lo buscan, permítanme darles un breve contexto de cómo, cuándo y por quién fue escrito este libro. En el versículo 1 del capítulo 1, la primera frase dice: en los días en los que los jueces gobernaban Israel. Fue que ocurrió estos eventos. Fue que se desarrollaron estos eventos. Eso, los mejores historiadores concuerdan que eso ocurrió entre el año 1100 a 900 antes de Cristo. Es decir, esa novela ocurrió, esos son hechos de la historia real, de la vida real, ocurrieron entre el año 1100 a 900 antes de Cristo. Eso es el periodo en el cual gobernaban los jueces. El último juez, Samuel, que también fue el primero de los profetas que ejercieron el oficio, fue a quien se le atribuye haber escrito este libro en los días de David. Y justamente una de las teorías por las cuales fue escrita este libro es para darle validez a la genealogía de David. Y ya ustedes se van a dar cuenta por qué al final del capítulo 4. Pero también una de las teorías que dicen que este libro fue escrito en la era posexílica, es decir, aproximadamente en el año 500, entre el 500 y el 400 antes de Cristo, en la era posexílica, después del regreso del exilio de Babilonia, del Reino del Sur, para poder darle sentido a la continuidad de la promesa mesiánica, es decir, de dónde venía el Cristo, de la genealogía de David y de dónde, a quien se le atribuye esta teoría es a Esdras, que fue el compilador más aceptado de todo el Antiguo Testamento y a quien se le atribuye el orden en el cual los libros del Antiguo Testamento están puestos. Así que este libro no es una novela ficticia, es una novela corta, pero es una novela basada en hechos reales. De hecho, ustedes van a ver que algunos eventos son trágicos, algunos eventos nos maravillaríamos de pensar, wow, ¿y por qué cosas como estas están escritas en la Biblia? Bueno, la Biblia habla de hechos reales y la vida sí es real. De hecho, el último capítulo del libro anterior a Ruth
que es el libro de los Jueces, dice que las cosas estaban así tan mal porque en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ese es el último libro, el último versículo del libro de los Jueces, específicamente Jueces capítulo 21, versículo 25. Y varias veces a lo largo del libro de Jueces se dice que como no había rey, entonces cada quien hacía lo que le daba la gana. Es decir, la anarquía total. Por eso, entonces se empieza a darle sentido a lo que se conoce en la historia de Israel como el origen de la monarquía. Es decir, tres reyes que estuvieron unificando el reino. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. La monarquía, aproximadamente 40 años cada uno, mientras se mantuvo unida, entonces Israel disfrutó de una época de esplendor, se llama la época dorada de Israel, cuando la monarquía estaba unida. Y eso pasó aproximadamente entre los años 960 y 1000 hasta el año 880 aproximadamente, antes de Cristo. Ahora, estamos hablando de eventos muy antiguos, aproximadamente hace 3000 años, imagínense. Pero estos son nuestros antepasados espirituales. Esta es la gente de la genealogía del Mesías. Esta es la gente que Dios usó para mantener la promesa que Dios le hizo a Eva y a Adán allá en el Génesis 3:15, cuando Dios le prometió a la humanidad que Dios iba a traer a alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, iba a vencer de una vez por todas a aquel que había introducido al pecado en todo el mundo y había provocado la maldición, no solamente de la creación, sino también el pecado original de todos los descendientes de Adán y Eva. Y este redentor, este hombre, Dios encarnado, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, es la promesa mesiánica que se mantuvo por todo el Antiguo Testamento hasta que llegamos a los eventos que dan origen al Nuevo Testamento, el nacimiento, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Entonces, esta novela de Ruth es muy importante que la entendamos como parte de la revelación progresiva del proceso que Dios usó para utilizar a personas normales, comunes y corrientes como tú y yo. Vamos a ver los personajes en detalle y vamos a ver que son situaciones tan cotidianas como nuestra vida hoy. Y con eso queremos dar presentación a los personajes. Los personajes principales, hay muchos personajes, pero los personajes principales son Ruth, Noemí y un hombre llamado Booz. Vamos a leer todo el libro en 4 secciones, pero vamos primero a orar y rogarle al Señor que nos ayude en este tiempo. ¿Está bien? Oremos. Señor, muchas gracias por todos estos domingos pasados que hemos visto semana tras semana el libro de Ruth predicado con fidelidad. Gracias por los hombres que han predicado este libro y gracias también, Señor, por todos los aprendizajes que hemos tenido durante las últimas 6, 7 semanas. Ahora rogamos, Señor, al ver todo el libro en un solo día, rogamos que tú nos enseñes no solo para qué fue escrito este libro, sino cómo podemos aplicarlo en nuestra vida hoy. Y rogamos, Señor, que cada uno de los que escuchan puedan oír a Cristo predicado y saber, Señor, cómo tú entrelazas todas las historias de una manera que podamos creer y amar a Jesucristo por sobre todas las personas de este mundo y amarlo como el tesoro escondido más grande que ha habido y habrá de este lado del cielo. Por eso, Señor, queremos ponernos en tus manos y que nos ayudes en esta hora, en el nombre de ese Jesús, nuestro Redentor. Amén. Bien, vamos a leer el libro y luego vamos a ver algunos puntos en detalles. ¿Para qué fue escrito este libro y cómo podemos recordar este libro cuando lo usemos cotidianamente para predicar a nuestros compañeros de trabajo o de estudios o familiares? Bien, vamos a leer. Vengan conmigo, por favor. Vamos a leer. Yo voy a leer capítulo por capítulo. Voy a tratar de ponerle una entonación de manera que ustedes vean el ritmo de la novela. Pero también vamos a leer en la versión Reina Valera Contemporánea, que es la versión que usamos para el servicio culto público en nuestra iglesia. Si usted tiene otra versión, bueno, puede seguir la lectura ahí con sus ojos, no hay problema. Es muy parecida el vocabulario.
Y la historia es una historia fascinante. Así que vengan conmigo, por favor. Ruth, capítulo 1. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto a su mujer y a sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Mahlón y Kelión y habían nacido en Éfrata, de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada sin marido ni hijos. Y cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí le dijo a sus 2 nueras: es mejor que se regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda ya reposo, cada una en casa de su propio marido. Y luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron: las 2 no nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya yo no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido. Y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Y entonces Noemí le dijo: mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate también tú. Pero Ruth le respondió: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Y así las 2 siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, pues decían: ¿qué? ¿No es esta Noemí? Pero ella le respondió: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí, si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Y fue así como Noemí volvió de Moab, acompañada de Ruth, su nuera moabita. Y llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Capítulo 2. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz, y era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Y un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Yo iré detrás de quien bondadosamente me deje recoger. Y Noemí le dijo: ve, hija mía. Y Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Booz, ese familiar de Elimelech. Y de pronto Booz llegó de Belén y saludó a los segadores y le dijo: que el Señor esté con ustedes. Y le respondieron: que el Señor te bendiga. Y luego Booz le preguntó al mayordomo de sus segadores: ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió: es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento.
Entonces Booz fue y le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a cegar y síguelas. Yo ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó: ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si soy yo una extranjera? Y Booz le respondió: ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie por esta acción tuya. Y Ruth le respondió: Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo: acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Y Ruth se sentó junto a los segadores y Booz compartió con ella lo que estaba comiendo, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Y luego se levantó para seguir espigando. Mientras tanto, Booz le dijo a sus criados: déjenla recoger espigas y también de entre las gavillas y no la incomoden, y dejen caer algo de los manojos para que ella lo recoja y no le digan nada en contra. Y así, Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer, y de todo lo que había recogido desgranó como 20 kilos de cebada, y lo guardó y regresó a la ciudad. Y al llegar sacó también lo que le había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Y Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Booz. Entonces Noemí le dijo: que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Y luego añadió: ese hombre es pariente nuestro. Es uno de los que pueden rescatarnos. Y la moabita Ruth contestó: ese hombre también me dijo: júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Y Noemí le dijo a Ruth, su nuera: es mejor, hija mía, que espigues con sus criadas y no que te molesten en otro campo. Y Ruth se quedó espigando con las criadas de Booz hasta que terminaron de segar el trigo y la cebada. Mientras tanto, siguió viviendo con su suegra. Capítulo 3. Después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Booz es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche, él va a separar la paja del grano de cebada. Así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era, pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió: haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Booz terminó de comer y beber y estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de Booz y se acostó. A eso de la medianoche, Booz despertó sobresaltado y al darse vuelta, se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Y Booz le dijo: que Dios te bendiga, hija mía, porque por esto que has hecho, al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres por ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche y mañana cuando sea de día, si él te rescata, está bien, que te rescate. Pero si no te quiere rescatar, yo lo haré.
pongo al Señor como testigo. Ahora descansa y hasta mañana. Y Ruth durmió a los pies de Booz, pero al anochecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros, pues Booz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero antes le dijo, quítate el manto y sujétalo. Ella lo extendió y él echó allí 6 medidas de cebada, luego se las echó al hombre y a Ruth, y Ruth se fue a la ciudad. Y cuando llegó con su suegra, esta le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con vos y añadió, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, estas son para que no regreses con las manos vacías. Y entonces Noemí dijo, espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque vos no descansará hasta dejarlo arreglado. Capítulo 4. Booz se dirigió a la entrada de la ciudad y allí se sentó. En ese momento vio pasar al pariente del cual le había hablado a Ruth y le dijo, hermano, ven y siéntate aquí conmigo. Y el pariente fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense también con nosotros. En cuanto ellos se sentaron, Booz le dijo a su pariente, Noemí ha vuelto de Moab y vende una de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelech. Creo conveniente que lo sepas y te sugiero comprar sus tierras, teniendo como testigos a los aquí presentes, ancianos de mi pueblo. Si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú y después de ti, yo. El pariente respondió, está bien, compro el terreno. Entonces añadió Booz, al comprar la tierra de Noemí, debe también tomar por mujer a Ruth, la moabita, que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Entonces el pariente respondió, si es así, no puedo comprar las tierras porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Compra tú, te cedo mis derechos. Desde hacía mucho tiempo había una costumbre en Israel que en una compra por rescate, una de las partes se quitaba sus sandalias y se la daba al otro. Y con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel. Así que el pariente se quitó el zapato y le dijo a Booz, toma tu posesión de las tierras. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelech y de sus hijos Kelión y Mahlón. Además, toma por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Mahlón, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos hoy de este acuerdo. El pueblo y los ancianos que estaban en la entrada de la ciudad dijeron, somos testigos. Que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Que seas tú un hombre ilustre y distinguido en Éfrata y en Belén. Que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. Y así fue como Booz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio a luz ese niño es de más valor para ti que 7 hijos. Y Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Yesé, que fue padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Hezrón, Hezrón fue padre de Ram, y Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nazón, y Nazón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y Booz fue padre de Obed. Obed fue padre de Yesé, y Yesé fue padre de David. Esta es la palabra de Dios en el libro de Ruth. Muy bien, vamos a agregar varios detalles, y esto con la idea de que sea recordable el libro de Ruth, y cada vez que usted se acuerde de esta novela tan bonita, usted se acuerde de para qué fue escrito este libro. Este libro, según los comentaristas, fue escrito por varias razones. Al menos 5 opiniones tienen los comentaristas. Los comentaristas hablan de que
Este libro está escrito para hablar del cuidado de los pobres, de cómo en el pueblo de Israel se cuidaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a aquellos que no tenían que comer, a aquellas personas que estaban pasando muchas dificultades. Dicen algunos que este libro fue escrito para dar a conocer cómo era el cuidado de los pobres por parte del pueblo de Israel. Una segunda razón es que algunos dicen que este libro fue escrito para evidenciar cómo deben ser las relaciones humanas dentro del pueblo de Dios. Es el único lugar donde vemos una historia, una manera tan bonita de llevarse, una relación tan bonita entre una suegra y una nuera. Mucho que aprender acerca de la relación entre estas dos mujeres, una viejita y una jovencita, pero es una relación, una relación ejemplar. Vista lo que se llamó en Deuteronomio 25, en Levítico 19 y en Génesis 18, la ley del levirato, la ley del matrimonio por levirato. Ruth ahora tuvo un hijo de Booz, pero para mantener la memoria de Mahlón. Y igual también la de Elimelech, el esposo de Noemí. Así que estas relaciones humanas son importantes dentro del libro, no solamente entre una suegra y una nuera y viceversa, sino también cómo deberían tratar los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. Muy bonito cómo se describen las relaciones entre Booz y Ruth. No se nos dice por ningún lado el estatus civil de Booz, se nos dice que Ruth era viuda, pero no se nos dice si Booz era casado, o era viudo, o era soltero, no se nos dice nada de eso. Aunque un hombre a esa edad llamando a una muchacha, hija mía, con un montón de dinero, no le debía haber faltado familia. Pero lo importante es que entendamos que este Booz protege no solamente a Ruth como una extranjera, una viuda, una mujer necesitada, y aparte una mujer que necesitaba protección. Noten que él en el capítulo 2 le dice a sus criados, no la molesten. Es como debe ser un hombre, protegiendo a las mujeres. Pero también no se nos dice por ningún lado en el libro unas muestras de amor romántico que hoy en día de Corintellado y los días de las novelas, por ningún lado se nos dice y fulanito se sintió enamorado y fulanita se sintió atraída por este hombre. Por ningún lado se nos hablan de las emociones amorosas. Sí se nos dicen de las emociones tristes de Noemí, tanto así que ella misma dice que en el versículo 1:20, grande, no me llamen Noemí, porque Noemí significa agradable, dulce. Llámenme más bien Mara, que significa amargo. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Miren lo que dice en el 21, al final del 21, 1:21. El Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso. Es decir, esas son las únicas emociones que están descritas en el libro. No se nos dice que Ruth le brillaban los ojos por Booz. Tampoco se nos dice que Booz se sintió atraído y se enamoró de Ruth por ningún lado. Lo que se nos dice en las relaciones humanas del pueblo de Dios, cómo deben los hombres tratar a las mujeres y cómo deben tratar a las mujeres a los hombres. Buena enseñanza. Ahora, también hay otra razón por la cual fue escrito este libro. Evidentemente, este libro fue escrito para apoyar la genealogía de David. Y ustedes ven que el último capítulo, el final del último capítulo es para justamente apoyar que entre el libro de los jueces y el libro de Primera de Samuel, por eso está Ruth puesto en ese lugar, al final de los jueces y al principio de Primera de Samuel, cuando termina el tiempo de los jueces y empieza el tiempo de los reyes. Pero la transición entre el último juez y el primer profeta, Samuel, es este libro de Ruth para justificar que David, el gran rey de Israel, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, el primer rey deseado por Dios. Recuerden que el pueblo pidió un rey y Dios le dijo, pongan a Saúl, porque no era el que Dios quería, pero fue el que el pueblo pidió. Y Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, Samuel, ellos no te están rechazando a ti, es a mí que me están rechazando. Y pusieron a Saúl, pero no era el hombre conforme al corazón de Dios, sino David. Y para justificar de dónde vino David y para justificar el pacto davídico que luego en 1 Samuel 7, Dios le dice a David que Dios le iba a premiar a David con que su descendiente, uno de sus descendientes se iba a sentar en el trono de Israel
por siempre. Este es el Mesías, es decir, uno que no era Salomón, sino que uno que se iba a sentar en el trono de David por toda la eternidad, para justificar esta genealogía de David, el cumplimiento del pacto mesiánico davídico. Entonces está escrito este libro para saber nosotros los antepasados de David, porque de otra manera tendríamos que haber esperado hasta Mateo 1 o Lucas 3 para saber la genealogía completa de el Mesías, conectándolo con el rey David. Recuerden, Dios le prometió a David que el Mesías iba a nacer en Belén, la ciudad de David, que iba a ser uno de sus descendientes y que tenía, y los judíos siempre habían esperado al Mesías como el hijo de David. Aquel ciego que estaba en las calles de Jerusalén llamaba a Jesús cuando necesitaba el milagro de sanidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque el Mesías siempre fue conocido como el hijo de David. Entonces, esa es una razón más por la cual fue escrito este libro. Otra razón y un poco más moderna por la cual algunos comentaristas piensan que este libro fue escrito es para evidenciar que las condiciones socioeconómicas de cada pueblo siempre pueden estar peor. Noten, por favor, que el libro comienza con una hambruna. En los primeros versículos, especialmente en los primeros 6 versículos, comienzan con una hambruna en Belén. Y esto es un juego de palabras. Quizás nosotros no podemos entender mucho por qué es un juego de palabras. Porque es que el pueblo de Dios viviendo en el tiempo de los jueces, ustedes noten una vez más el último versículo del libro de Jueces, en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. El pueblo de Israel estaba en una condición de desobediencia que eventualmente los llevó al exilio, a la conquista del pueblo asirio, el reino del norte, y el pueblo babilónico conquistó el reino del sur. Pero antes de todo eso, el pueblo de Israel vivía en una constante desobediencia y por eso Dios los castiga para obligarlos a clamar a Dios. Pero lejos de eso, el pueblo se ensoberbecía más en su desobediencia y por eso manda esta hambruna en Belén. El juego de palabras es que Belén en el original hebreo significa casa de pan. Entonces se imaginan la ironía que significa que en la casa de pan no hay pan. Es como nuestro refrán actual que dice que en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces es igual, en Belén no hay pan. Es decir, en la panadería no hay pan. Entonces por eso esta ironía nos hace ver que la condición socioeconómica del pueblo siempre puede estar peor. Noten que había una hambruna en el versículo 1:1. Había una hambruna, había mucha hambre en la tierra de Belén. Pero en el versículo 6, eso duró aproximadamente 10 años. Noten que en el versículo 6, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado. Entonces, vemos también que las condiciones socioeconómicas de aquellos días, las condiciones legales para una mujer viuda, con 2 nueras, viudas también, ellas no podían valerse por sí mismas. No es como hoy en día que las mujeres pueden trabajar, pueden estudiar, pueden votar, pueden gobernar, pueden hacer un montón, pueden llegar a ser presidentas, ministras, pues, vicepresidentas, de todo. Pero en aquellos días no. En aquellos días una mujer sola no podía valerse por sí misma, mucho menos una viuda. Por eso Noemí decidió que un pariente cercano vendiera las tierras que habían sido de su marido Elimelech. No solamente ello, sino que las condiciones sociales del pueblo, noten por favor que en el versículo 1:19 hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, pues decían, ¿qué no es esta Noemí? Y Noemí en el 21 dice, yo salí de aquí con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver con las manos vacías. Es decir, siempre es posible estar peor. Siempre es posible estar peor. Vemos en el libro de Jueces condiciones sociales, económicas, culturales, religiosas, muy, muy deplorables. Siempre es posible estar peor. Y esa es otra razón por las cuales este libro fue escrito, para que entendamos que las bendiciones que tenemos hoy en día no son dadas por sentadas. Tenemos que agradecerlas todos los días. Usted tiene comida, tiene ropa, tiene techo, tiene carro, tiene trabajo. Agradézcalo, porque no siempre ha sido así. No siempre va a ser así. Así que agradezca lo que Dios le ha permitido tener y ser, porque Dios tiene muchas maneras de tratar con sus hijos.
Y la razón más importante, es la que la mayoría de los comentaristas y la que hemos seguido en esta serie de predicaciones, que por la cual este libro fue escrito, es para que entendamos la obra de la mano invisible de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. La mano invisible de Dios. Y permítame darles 3 aspectos del el manejo de Dios de la vida de sus hijos como ejemplo en este libro. Ustedes ven que la mano providencial de Dios dirige cada evento en la vida de sus hijos. Repito, la mano providencial de Dios dirige cada evento en la vida de sus hijos. Y cuando digo cada evento, me refiero a eventos que son agradables, por los cuales uno sonríe, aplaude, se alegra, y también los eventos desagradables por los cuales uno llora, se preocupa, se entristece. La mano providencial de Dios está sobre cada uno de la vida de sus hijos, orquestando como un director de orquesta todo cuanto pasa. Todo cuanto pasa está dirigido por la mano providencial de Dios. Y eso tiene 3 razones, 3 motivos por los cuales la mano providencial de Dios dirige cada evento agradable o desagradable en la vida de sus hijos. Lo primero es para su gloria. Ustedes ven el final, en el capítulo 4:22, que Obed, el hijo de Ruth y Booz, fue padre de Yesé, y Yesé fue padre de David. Es decir, Ruth era la bisabuela de David, y Noemí era la tatarabuela de David. Pero eso para nosotros a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero si usted habla con un judío, con un israelita, y le nombra al rey David, ese es como que a usted le nombraran al padre de la patria, como que a los venezolanos le nombraran a Simón Bolívar, o a los del sur le nombraran qué sé yo, no quiero decir un nombre para no cometer una barbaridad, pero como que usted le recordaran a aquella figura que los liberó de la esclavitud de España o de cualquier otro país que haya colonizado su país. Y lo importante de David en la historia del pueblo de Israel es que él no apareció de la nada como Terminator, sino que él tiene una genealogía, una ascendencia. Su papá se llamaba Yesé, su abuelo se llamaba Obed, su bisabuelo se llamaba Booz, y ahí se va, en el final del libro. Entonces, este libro fue escrito para la gloria de Dios, porque al, al enterarnos de dónde sale David, nosotros entendemos que Dios conserva el hilo conector de toda la genealogía, de la cual eventualmente vendría el Cristo a traer la gloria de Dios, como dice en Juan 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces, este libro es muy importante porque es el que es como el eslabón que conecta la era de los jueces con la era de los reyes, y es el que le da sentido a toda la cadena de revelación mesiánica, de revelación progresiva que comparte la era mesiánica, la promesa mesiánica. Segundo, la mano providencial de Dios dirige cada evento agradable o desagradable en la vida de sus hijos para cumplir su propósito. Dios así lo quería. Dense cuenta que Noemí, ustedes notan que en este libro no hay varios protagonistas, pero no hay ningún antagonista. No hay ninguna persona que se porta mal, no hay ningún archienemigo, no hay ninguna persona que puedan querer deshacerse de él, como por ejemplo en Esther está Amán, el malvado. No, en este libro no hay ningún antagonista. Si hay alguna persona que le echan la culpa de todo, Noemí le echa la culpa a Dios de todas las calamidades que están pasando. Entonces, este libro es donde Dios usa su mano invisible y providencial para su propósito, para que eventualmente nazca el rey David de sus bisabuelos que se pusieron de acuerdo y tuvieron un hijo. Y pasaron por tragedias, y pasaron por hambruna, y pasaron por entierros, llantos, muertes. Todo lo que pasó, Dios lo estaba orquestando como un director para que Ruth y Booz se casaran y tuvieran un hijo.
Y ese es el propósito de Dios. A veces Ruth seguramente pudo no entenderlo en algunos momentos. Ruth y Noemí seguramente se preguntaban, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios nos está tratando así? No entendemos, Señor. Tú no eres un Dios bueno. Tú no eres un Dios misericordioso. Pero Dios está ejecutando sus propósitos. Con su mano invisible dirige cada evento agradable y desagradable. Y lo tercero, que cómo Dios usa su mano providencial, es que Él usa para su gloria, para su propósito, pero también para nuestra bendición. Noten que el libro empieza muy triste, Noemí, llanto, llanto, muerte, se le muere su esposo, sus hijos, la nuera mayor se le devuelve para su casa de su mamá y de sus dioses. Noten que en el versículo, ¿cuál es? 1:15, Noemí le dice a Orfa, tu cuñada se fue para la casa de su mamá y de sus dioses en Moab. Es decir, estos eran los pueblos enemigos de Israel. Pero Ruth la abrazó a esta viejita y no, yo quiero seguir contigo. Yo quiero, miren estos pasajes famosos del 1:16 al 18. No me pidas que te deje y que me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Recuerden, Ruth era moabita, Noemí era israelita, pero Ruth ahora le dice a Noemí, yo quiero seguir a tu Dios. Es decir, poco a poco esta muchacha fue siendo convertida en parte del pueblo de Dios y Dios ejecuta no solamente la predestinación, la justificación, sino también el llamamiento. Y esta muchacha ahora es convertida en una de las hijas de Dios y ahora sigue al Señor y Booz la elogia en el 2:12 para decirle que el Señor te recompense por los que has hecho, que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie por esta acción tuya. De hecho, el premio que Ruth recibe por haber sido convertida por Dios, Dios usando su mano invisible y providencial para nuestra bendición, ahora Ruth no solamente convertida en una de las hijos de Dios, sino que Dios también la premia al darle un hijo, al darle un esposo y formar parte de la genealogía del Mesías. ¿Quién de nuestras amadas hermanas no quisiera haber sido parte de la genealogía del Mesías? Este es un premio increíble. De hecho, María, la mamá humana de Jesús, ella misma dijo, ahora me llamarán bendita todas las generaciones. O sea, formar parte de la genealogía del Mesías es un privilegio que pero muy poquísima gente tiene. Así que es un honor para esta extranjera que no lo merecía, pero por gracia, Dios usó su mano invisible y providencial para ejecutar su soberana voluntad, para su gloria, para su propósito, pero también para nuestra bendición. Segundo, Dios usa su mano soberana, no solamente providencial. Providencial es ver más adelante, providente, proveer. Pero Dios usa también su mano soberana para dirigir nuestro destino. Dios usa su mano soberana para dirigir nuestro destino. Y ojo, Dios usa su mano soberana para dirigir nuestro destino, aunque nosotros no estemos de acuerdo, aunque no nos guste, a pesar de todas nuestras decisiones y aunque nosotros no lo entendamos. Dios es soberano. Dios es soberano tan poderoso como para crear una hambruna, para ordenarle a todas las semillitas de cebada y de trigo que no germinen. Dios es tan soberano como para permitir que llueva en todos los campos de Moab, pero no en los campos de Belén. Dios es tan soberano como para permitir que el viejito Elimelech se muera primero que la viejita Noemí. Y que los jovencitos Quelón y Malión se mueran antes que su mamá viejita. Y que se mueran antes que sus esposas Orfa y Ruth. Dios es tan soberano como para permitir todos los eventos que ocurren en tu vida y en mi vida, de manera que Él reciba la gloria y nosotros recibamos la bendición. Y eso a pesar de que nosotros veamos nuestra vida como una foto, porque Él lo ve como un video. Entonces Dios usa su mano soberana para gobernar todos los asuntos y para
que un hilo conector pase por todas las agujas de todas nuestras vidas para que nos conozcamos en una ciudad de 1 millón de personas, para que podamos reunirnos en un solo lugar, en un solo día. Dios es tan soberano como para permitir eventos en nuestra vida, para provocar eventos, para ejecutar su soberana voluntad. Ahora, siendo honestos, aquí entre amigos, la mayoría de las veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. La mayoría de las veces, como nosotros lo vemos con gringolas, como los caballos, vemos los eventos con una perspectiva solamente presente. La mayoría de las veces, o no estamos conformes o no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. En los eventos desagradables me refiero. En los eventos agradables damos gloria a Dios fácilmente, pero en los eventos desagradables no podemos decir aleluya, porque no nos provoca o no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Pero si nosotros vemos la vida o aprendemos a ver la vida como un video, como Dios la ve, no como José en el pozo, sino como los que leemos la vida de José en todo el Génesis, nosotros aprenderemos a la luz de este libro a confiar en el Dios que tiene todos los eventos y todas nuestras vidas y toda la vida de los seres humanos en sus manos soberanas. Y Dios usa todos los eventos para que Ruth fuera a cosechar, a desgranar en uno de los campos de Belén. Y vean lo que dice el versículo 2-3. Y resultó que aquella parte del campo era de Booz. ¿Ustedes creen que ese resultó está ahí por casualidad? No, está ahí por la mano soberana, providencial e invisible de Dios, que hace conectar todos los puntos con las líneas que Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, ¿por qué mejor no aprendemos a confiar en el Dios providencial y soberano? Así que ya hemos visto que la mano providencial de Dios dirige cada evento agradable o desagradable en la vida de sus hijos. Segundo, la mano soberana de Dios dirige a cada uno de sus hijos a su destino, aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos guste, aunque no lo entendamos. Pero tercero, este libro habla acerca de la mano redentora de Dios y cómo la mano redentora de Dios nos salva eficazmente. El concepto que ustedes tienen que tener en la vida diaria acerca del libro de Ruth es el concepto de la redención. ¿Qué es la redención? Muchos de nosotros no estamos familiarizados con el concepto de la redención, bíblicamente hablando, pero para que lo entendamos, permítanme usar un concepto financiero. Cada vez que ustedes reciben un estado de cuenta de alguna de las tarjetas que ustedes usan para comprar algo, puede ser una tarjeta de crédito, una tarjeta de viajes, una tarjeta de puntos, una tarjeta del supermercado, o que le mandan un estado de cuenta, un email que dice, ¿quiere redimir sus puntos? Cuando ustedes vean redimir sus puntos en inglés, redeem your points, es que quieren cambiar sus puntos por algún beneficio, porque ustedes han comprado algo y por comprar les dan un beneficio. Y cambiar ese beneficio es lo que se llama redimir. Cambiar es redimir. Entonces, cuando nosotros cambiamos los puntos o las millas, por ejemplo, cuando compramos pasajes aéreos, si usted quiere redimir sus millas, usted la puede cambiar por un viaje, por un ticket aéreo, etc. Entonces, cuando Booz redime a Ruth, lo que está evidenciándose o conceptualizándose es el concepto de la redención. ¿Qué es la redención? Bueno, la compra que hace Booz, no solamente del campo que era de Elimelech, sino que ese campo viene con una mujer que tiene el compromiso de levantarle herencia a su esposo difunto, Mahlón, pero a través del redentor, de la figura del pariente redentor que es Booz. Y esa figura del pariente redentor en la mente del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos entendieron que algún día iba a venir un redentor, tanto así que ustedes pueden ver en el versículo 4:14, las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatara.
Dios es tan soberano que permitió que naciera un nieto varón, porque imagínense si hubiera nacido una hembrita. En aquellos días, una hembrita no iba a ayudar mucho. Hoy en día, tanto una hembrita como un varoncito son una bendición. Tenemos claro, lo que Dios mande lo amamos y lo queremos. Pero Noemí y Ruth necesitaban un hombre en la familia, un nieto que las rescatara. Y dense cuenta que la promesa mesiánica que está en el 4:14 es su nombre, el nombre de este nieto será celebrado entre los israelitas. Y ese es la figura de un redentor más grande que vendría al final de los tiempos, como dice Colosenses, que todo lo que se escribió antes es figura, sombra y figura de lo que habría de venir, porque todas estas sombras en el Antiguo Testamento son como flechas que en el Antiguo Testamento se disparaban hacia el Nuevo Testamento para que fueran cumplidas y que cayeran exactamente en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pariente redentor, este redentor que Booz está ahora prefigurando, él nos hace ver que algún día iba a venir un redentor un poco mejor, perfecto, del linaje de David, que iba a rescatar a muchos para su gloria y para su reino. Entonces, es importante que entendamos la figura del redentor porque ese es el concepto teológico que el libro de Ruth contribuye a toda la teología en el Antiguo Testamento. Es el concepto de la compra, de la redención, no solamente por la ley del liberato, sino también la tierra y la familia debían ser preservadas. En este concepto, Dios, la mano redentora de Dios nos salva eficazmente. Repito, la mano redentora de Dios nos salva eficazmente, nos salva de la desgracia. Dense cuenta como Noemí y Ruth estaban a punto de morir por inanición, es decir, morir de hambre. Imagínense a una viejita con los ojos hundidos, una jovencita que se le veían las costillas, la piel pegada de los huesos, con la tragedia de haber enterrado a su esposo y a sus hijos esposos, con la tragedia de haber emigrado de la casa de pan para ir a buscar pan en donde había pan en el extranjero. Están migrando hacia ciudades donde ni Elimelech ni Noemí nació. Pero después que se casan ahora, Ruth se viene para un lugar extranjero donde Noemí sí era nacida, pero Ruth aquí era una extranjera. Es decir, cada una de las dos vivió un tiempo en el extranjero. Estaban pasando hambre, había duelo, había entierro, había tragedia por todos lados, pero Dios las redime, Dios les cambia su situación de tristeza en alegría. Es como dice aquella porción de la escritura, que Dios cambia nuestro llanto en baile, nuestra tristeza en gozo, porque Dios redime a su pueblo y nos saca de un estado de desespero para venir al gozo de su presencia. No solamente nos salva de la desgracia, sino que también nos salva de la tristeza. No tenemos por qué vivir vidas tristes. Nosotros, los creyentes, tenemos muchas más razones para vivir de manera alegre, en libertad, en gozo. Dense cuenta en las palabras de Noemí a Ruth en el 3:1. Hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Y trama toda una estrategia. Ruth se le mete en la cama a Boaz. Esta viejita le da unos consejos no muy sabios o no muy aconsejables hoy en día para ninguna señorita, pero tenemos que decirle tanto a las señoritas como a los jovencitos, mira, no hagan nada en la noche que no puedan contarle a mamá en la mañana. Porque cuando en el 3:16, cuando llegó con su suegra, le preguntó, ¿qué pasó, hijo mío? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con vos. Es decir, algunas personas, algunos comentaristas piensan que esto es un contenido sexual que pasó entre Ruth y Booz en aquel momento en la era donde desgranaban el grano de la cebada. Pero Booz la respetó tanto y no pasó nada que no debía haber pasado. ¿Por qué? Porque el resultado es el halago que Booz le hace a Ruth en los versículos 3:10 y 3:11.
Dice vos, tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros jóvenes más que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Es decir, no hay ningún aval para entender que estas actitudes de Ruth, aconsejadas por Noemí, hayan sido pecaminosas o de ninguna manera con un contenido sexual explícito. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el concepto de la redención está implícito porque en el versículo 3:9, Ruth le propone matrimonio en los términos de aquellos días sin implicaciones románticas y amorosas. Ruth le dice, yo soy tu sierva, protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Es decir, el hecho de cubrirla con el manto, con la ropa que él estaba puesto, que él llevaba puesta, eso implicaba el deseo de que la redimiera, se casara con ella. Y es la única vez en la Biblia donde vemos que una mujer le pide matrimonio a un hombre. Pero vengan conmigo, por favor, rápidamente a Ezequiel 16:8 para que ustedes vean de dónde fue sacada esa figura del manto, de por qué el manto implica la palabra, la petición de matrimonio. Ezequiel 16, vamos a leer desde el 16. Estas son palabras de Dios a Jerusalén ante la infidelidad. Ezequiel 16, 6 al 8. Yo pasé junto a ti y al verte tan sucia y llena de sangre te dije, wow, estás viva. Sí, todavía estabas llena de sangre cuando volví a decirte, estás viva. Entonces hice que te reprodujeras como la hierba del campo y tú creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se desarrollaron y te creció el vello, pero tú seguías desnuda por completa. Yo volví a pasar junto a ti y te miré y ya estabas en la edad de enamorarte. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice un juramento y establecí un pacto contigo y fuiste mía. Este es el único lugar donde se usa la figura de cubrirla con un manto, como para protegerla, declarar la propiedad de una mujer en esos días, era una propuesta de matrimonio. Pero ese es el concepto de la redención. Ese es el concepto de que Dios nos redime nuestro destino, Dios nos redime nuestra desgracia, Dios redime nuestra tristeza y eventualmente Dios nos redime de la muerte. Ustedes se dan cuenta que Ruth y Noemí estaban al punto de la muerte por hambre, por inanición, por falta de alimento, pero Ruth va a trabajar en un campo y ese campo resultó que era de Booz. Y en Levítico se establece que los que tenían campo no podían recoger todo, sino que tenían que dejar los bordes para que los pobres recogieran. Pero este es muy importante, este concepto de la redención, porque cuando Booz compra el campo que era de Elimelech de parte de Noemí, viene con incluida Ruth, pero él dice, hay otro que tiene que comprarla antes que yo. Y este otro dice, bueno, sí la compro, pero cuando se enteró que el campo venía con una mujercita, no, yo no puedo comprar porque no quiero poner, dense cuenta en el 4:6, no quiero poner en riesgo mi heredad. ¿Por qué? Porque el que compra el campo puede poner el campo a su nombre y ese campo de ahora en adelante va a ser suyo. Pero si el campo viene con familia, en el año del jubileo, ese ahora dueño del campo tenía que devolverle la heredad a los dueños originales, a la familia original. Y si ese otro pariente, que no se nos dice nombre, un pariente anónimo, si ese otro pariente hubiera comprado el terreno y tiene un hijo con Ruth, tiene que ponerlo a nombre, como dice el versículo 4:10, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Este pariente anónimo dice, yo no puedo estar invirtiendo ese dinero para ponerlo a nombre de otro. Yo no puedo tener un hijo para que darle la propiedad en la que yo he invertido dinero. Yo prefiero darle el dinero en mi heredad a todos los hijos que yo he tenido con mi esposa. Entonces, ahora vos dice, no importa que yo pierda dinero, no importa que yo ponga en riesgo mi heredad, yo voy a redimir a esta mujer de su desgracia, de su tristeza y de la muerte segura que les viene por falta de hambre, por falta de comida. Ahora, esta figura de la redención, a pesar de que él ponga en riesgo su heredad, su vida y todas sus posesiones, es también una figura de que Jesús puso en riesgo
todo lo que él dejó por venir a hacerse hombre. Dios, Jesús, estando en el trono de gloria, dice en Filipenses 2, no teniendo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló a hacerse como uno de nosotros. Dejó su trono de gloria y limitó algunos de sus atributos divinos para no usarlos durante el tiempo de su encarnación. Y él se hizo como uno de nosotros y se encarnó y nació varón. Y ahora en él nació de una virgen, fue concebido virginalmente, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, se entregó voluntariamente a discipular, a crear 12 hombres que pudieran seguir con su legado. Fue sometido a la autoridad de Poncio Pilato y a todo el imperio romano para sufrir una muerte horrorosa, siendo inocente, poniendo en peligro su heredad, porque él murió cuando los soldados romanos lo crucificaron en aquella cruz, porque él sabía que era la única manera de derramar su sangre en sustitución, en redención por todos aquellos que no podíamos pagar nuestro propio pecado porque hemos pecado y mucho. Entonces Jesús se entregó por nosotros, puso en riesgo su heredad, su vida, él se entregó, pero al tercer día resucitó en gloria y él tomó otra vez lo que era suyo y ahora mediante su resurrección aplastó al poder del pecado de Satanás y del mundo y venció de manera final para que ahora nuestra vida no sea identificada por el pecado que cometimos, sino por el pecado de los cuales fuimos redimidos. Entonces ya nosotros no nos identifica el pecado que hemos cometido, sino el pecado que Dios nos ha perdonado. Jesús nos perdonó, Jesús nos redimió, Jesús es nuestro glorioso voz, Jesús es aquel redentor que nosotros toda la vida hemos necesitado y esperado. Y oramos para algún día ir a comer, a vivir por la eternidad con nuestro redentor para disfrutar, ser feliz con nuestro redentor por toda la eternidad. Y todos aquellos que han confiado con su arrepentimiento y su fe en Él también estarán ahí. Te pregunto, ¿tú eres uno de los hijos de Dios? ¿Tú eres uno de los redimidos? ¿Uno de los que Jesucristo les cambió su tristeza en baile? ¿De los que les cambió su llanto en alegría? ¿De los que les redimió su tristeza en gozo? ¿De aquellos que Jesús les redimió su desgracia en gracia? ¿De aquellos que les redimió su destino, que iban camino al infierno, ahora van camino al cielo? ¿Tú eres alguno de los que Dios le redimió su muerte en vida? Si tú has confiado en Jesús como tu sustituto, como tu redentor, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú puedes estar completamente seguro que tú eres para Cristo como Ruth fue para vos. Y este concepto de la redención, nosotros tenemos que enseñárselo a muchas personas, porque nosotros no somos salvos por obras, no somos salvos por lo muy bien que nos portemos. No somos salvos porque hayamos nacido de tal o cual familia. No somos salvos porque nuestras buenas obras sean más que las malas. No somos salvos porque, bueno, Dios es bueno y yo también soy bueno. No, somos salvos. El que es salvo porque Jesús es su redentor, porque Jesús cambió su santidad, su perfección, su justicia por nuestro pecado. Así que si tú estás apenas enterándote de esto, tú puedes poner tu fe en Jesucristo hoy y tú también puedes ser redimido de todos tus pecados. Y tu camino al infierno, tu destino eterno se cambia hacia el cielo, hacia la presencia del Señor por toda la eternidad. Y ese es el libro de Ruth, no solo para justificar la genealogía de David, sino para que entendamos el concepto de la redención en Cristo, que tanto tú como yo podemos disfrutar todos los días de nuestra vida. Así que tú puedes vivir como un redimido. Tú eres un pecador, pero redimido. No eres un pecador impenitente. Tú eres un pecador que ha sido redimido. Y por el pago que se pagó por ti, ahora nosotros podemos. Y con esto termino. Vengan conmigo, por favor, a 1 Corintios 1, 30 y 31. 1 Corintios 1, 30 y 31.
Dice así: gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones. Pero sobre todo, Señor, gracias por la redención en Cristo y por la bendición de poder entender que Cristo nos ha redimido del pecado, de la muerte, de la desgracia, de la tristeza. Tu mano poderosa, invisible, soberana, providencial y redentora está sobre nuestras vidas y confiamos, Señor, que tú sabes hacer todas las cosas para tu gloria y nuestra bendición. Y es por eso, Señor, que nos abandonamos una vez más en tus brazos, para que tú nos hagas conscientes de la redención costosa que fue obrada para cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, Señor, que podamos vivir no siendo dignos, sino siendo que nos gloriemos de esta redención de la cual hemos sido sujetos. Y por eso, Señor, ahora queremos vivir para ti el resto de nuestras vidas. Rogamos, Señor, que también podamos compartirle esta grandiosa redención a otros y que tú también salves a muchos otros cerca de nosotros, en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestras escuelas. Te alabamos, Señor. Y si alguien no te conoce, que hoy sea el día también que pueda venir a tus pies en arrepentimiento y fe, clamando por el perdón de sus pecados y por el cambio de su destino eterno del cielo, del infierno al cielo. Te necesitamos, Señor. Bendice nuestra iglesia, nuestras familias y nuestras almas para disfrutar de esta bendita redención. En el nombre de Jesús, muchas gracias por el libro de Ruth. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermano Alejandro, por compartirnos el libro de Ruth, y creo que es asombroso ver todas las aplicaciones que tiene el libro para nuestra vida cristiana y nuestra vida cotidiana, porque podemos ver la mano de Dios soberana en cada uno de nuestros asuntos, y eso nos da confianza de confiar en el Señor en los momentos de alegría, pero también en los momentos difíciles, de saber que Él tiene el control de todo y de que Él es nuestro Redentor, que Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Para despedirnos vamos a leer Apocalipsis 5:9, este versículo donde dice, se habla de Jesús, cuando el apóstol Juan tiene una visión de Jesús y dice, del cielo, y dice acerca de Jesús: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Nuestro Señor es grande y ha redimido un pueblo de toda tribu, lengua y nación, y por su gracia tenemos la alegría de ser parte de ese pueblo redimido, comprado con la sangre de Jesús. Entonces, alabemos a nuestro Señor, alegrémonos de que nos ha redimido, de que nos ha comprado con su sangre y nos ha salvado. Oremos para despedirnos y llevemos estas buenas nuevas de gozo, de alegría y de bendición, de redención a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros de trabajo y de estudio esta semana. Oremos. Señor, muchas gracias por la predicación de tu palabra, por el libro de Ruth, porque nos muestras tu plan soberano, Señor, y tu mano en todas las cosas, y de cómo obras todo para tu gloria y para nuestra bendición. Gracias, Señor, porque a través de estos eventos que parecieran cotidianos y normales, Señor, tú obraste para que tu Hijo amado Jesús viniera al mundo para ser nuestro Redentor. Gracias por que Él nos compró con su sangre, nos lavó de nuestros pecados y tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Gracias, Señor, por redimirnos y por enseñarnos que tú siempre eres digno de confiar, Señor.
Gracias porque tú eres eh, soberano y puedes ver todas las cosas de principio a fin. Y sabemos que todo lo que haces lo haces para tu gloria y nuestro bienestar, Señor. Te alabamos por Cristo, quien nos ha salvado y redimido, y quien tendremos el gozo de ver en el cielo para alabarte y darte la gloria por toda la eternidad. Ahora, Señor, que vamos a emprender una nueva semana, te pedimos que nos ayudes y nos guíes, Señor, en todo lo que hagamos para glorificarte, Señor, y también para llevar las buenas nuevas de salvación y de redención al mundo, Señor, que necesita de ti, Señor, de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Te amamos. En el nombre de Jesús.